Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de maravilla. Vamos a seguir compartiendo un poquito más en Secretos y Manantial del Cielo y Falleros Things para la humanidad. Es el tiempo del aprendizaje. Recuerden que todos somos maestros y aprendices de este tiempo. Vamos con el maravilloso libro de los milagros de su mente del doctor Joseph Murphy. Un maravilloso libro que ha ayudado a mucha gente para ser libres. Prólogo. Este es un maravilloso libro en el cual el doctor Murphy revela el modus operandi de la mente subconsciente, por lo que se trata de un texto importantísimo para comprender el funcionamiento y la dinámica del gran poder mental que radica en todas las personas. Son numerosos los milagros, como algunos lo denominan, acontecidos en las vidas de aquellos que han seguido los métodos aquí planeados, y de ello dan testimonio las miles de cartas que cuentan toda clase de historias exitosas. Aquí son explicadas las técnicas que han de emplearse para lograr salud, riqueza, paz y armonía, tal como el lector llegará a descubrirlo. Será el adecuado uso de la imaginación la clave para alcanzar los objetivos propuestos. Seguramente que el intelecto intentará entrometerse y entorpecer el proceso. Pues bien, es en ese momento cuando hay que mostrarse más persistente y tener fe, una fe simple y pura como la de un niño. Hay que visualizarse sin el conflicto que se tiene y al mismo tiempo disfrutar y sentir toda la felicidad que trae este estado tan anhelado y que ya se da por alcanzado. Todas las personas desean una vida más plena, rica y feliz. De eso no cabe la menor duda. Este libro les enseñará cómo usar adecuadamente el poder de su mente para manejar exitosamente los asuntos diarios, resolver problemas económicos y traer la armonía a todas las relaciones. Y aquí una recomendación importante. Hay que leer este material tantas veces como sea necesario. La repetición es muy importante para arraigar los pensamientos que traerán la felicidad, así como para arrancar aquellos que han sido la causa del fracaso y la insatisfacción. El autor mostrará la ruta a seguir para que cada cual deje brotar toda la sabiduría y el poder que radican en su interior. Y todo gracias a una simple técnica que consiste en impresionar la mente subconsciente. El aprendizaje de este conocimiento debe hacerse con cuidado, honestidad y amor. Entonces la recompensa no tardará en aparecer. Felicidad total. Johnny Francisco Hernández. Capítulo primero. ¿Cómo funciona su mente? La mente del hombre tiene dos funciones distintas. Cada fase se caracteriza por fenómenos que les son propios. Cada una de estas funciones es capaz de acciones independientes, así como de acciones sincronizadas. Llamamos mente objetiva a la relacionada con las cosas exteriores. La otra es la mente subjetiva. Esta última es dócil y está dirigida por la sugestión de la mente objetiva o consciente. La mente objetiva tiene conciencia de todo lo que nos rodea. Sus medios de observación son los 5 sentidos físicos. La mente objetiva es el guía de cada uno de nosotros en nuestro contacto con el ambiente. La mente objetiva aprende por medio de la observación, la experiencia y la educación. La función más importante de la mente consciente es el razonamiento. Eche un vistazo alrededor de Los Ángeles y llegará a la conclusión de que la ciudad es linda. Posiblemente usted basará sus observaciones en los parques, bellos edificios y los encantadores jardines. Este funcionamiento corresponde a su mente consciente u objetiva. La palabra objetiva tiene que ver con las cosas objetivas. La mente subjetiva está en contacto con su ambiente por medio de independientes de los 5 sentidos físicos. La mente subjetiva o subconsciente percibe por intuición. El subconsciente es la sede de las emociones. Sabemos, sin lugar a dudas, que ejecuta mejor sus funciones más importantes cuando los sentidos se hallan en reposo. Es la inteligencia que se manifiesta cuando la mente consciente se halla inactiva o en estado somnoliento o de sopor. La mente subconsciente ve sin el uso de los ojos. Posee capacidad de clarividencia y de clariaudiencia. El subconsciente puede abandonar el cuerpo, viajar a tierras distantes y traer a veces informes muy exactos. Por medio del subconsciente podemos leer los pensamientos de los demás, aún en los detalles más ínfimos. Leer el contenido de sobres y cajas fuertes cerradas.
sin el empleo de medios usuales o de comunicación. De modo que es de gran importancia poder entender la interacción de la mente consciente y subconsciente, a fin de conocer el verdadero arte de emplear nuestra fuerza interna. Existen varios términos para describir la mente objetiva y la subjetiva. Como ya dije, son la mente consciente y subconsciente, la mente despierta o dormida, el yo exterior y el yo interior, la mente voluntaria o involuntaria, el masculino y el femenino, y varios otros términos. Recuerde, pues, que nuestra mente tiene dos fases o funciones. La mente subjetiva es siempre dócil a la sugestión, es controlada por esta última. Debemos reconocer que el subconsciente acepta todas las sugestiones, no discute con usted, sino que responde a sus deseos. Todos los acontecimientos que le han sucedido a usted quedaron impresos en el subconsciente. El subconsciente admitirá sus creencias y convicciones. Puede compararse con el suelo fértil, el cual recibe cualquier semilla que se siembre en él, mala o buena. Recuerde, todo lo que usted crea verdadera será aceptado por el subconsciente y se traducirá en su vida como una condición, experiencia o acontecimiento. Las ideas se fijan en el subconsciente por medio de los sentidos. He aquí un ejemplo. La mente consciente es como el navegante o piloto en el puente de navío. Dirige el barco, dando órdenes a los que están en la sala de máquinas, a quienes manejan las calderas, manómetros y otros instrumentos. Estos hombres que trabajan encerrados en la sala de máquinas pueden no saber a dónde se dirigen. Obedecen ciegamente las órdenes recibidas. Estrellarían el barco contra las rocas si el hombre del puente de mando les diera órdenes equivocadas. Basadas en sus observaciones de la brújula, el sectante u otros instrumentos, los hombres de la sala de máquinas le obedecen porque el capitán es quien dirige el barco. Los mecánicos obedecen sin discusión al capitán. El capitán es el amo del barco y sus órdenes son ejecutadas. Pues bien, del mismo modo, su consciente es el capitán, el amo de su barco. Su cuerpo y todos sus asuntos representan el navío. El subconsciente recibe las órdenes que le dan basadas en las creencias y sugestiones que usted ha aceptado como verdaderas. Voy a dar otro ejemplo. Cuando usted dice repetidamente, no me gustan los hongos, y un día le sirven hongos, se indigesta porque el subconsciente le dice, al Señor no le gustan los hongos. Este ejemplo probablemente le hará reír. Sin embargo, está relacionado con la mente consciente y subconsciente. Cuando alguien dice, no puedo dormir hasta las 3 de la mañana si tomo café por la noche, cada vez que lo bebe, la mente subconsciente la despierta a usted, como si le dijera, la señora quiere que permanezcas despierta esta noche. En las antiguas alegorías se llamaba corazón al subconsciente. Los egipcios sabían que el corazón era el subconsciente, pero no le daban ese nombre. Los caldeos y babilonios le daban diferentes nombres. Usted puede impresionar al propio subconsciente y éste expresará lo que se imprima. Cualquier idea que emocionalice o se sienta como verdadera será aceptada por el subconsciente. Si usted desea una curación, retírese a un lugar silencioso, respire tranquilamente, inmovilice su atención, piense en el poder subconsciente curativo. Afirme que el órgano enfermo se está curando en ese momento. Al proceder usted así, no debe existir resentimiento o amargura en su corazón. Debe perdonar a todo el mundo. Puede repetir este proceso de curación 3 o 4 veces al día. Recuerde que el subconsciente ha creado su cuerpo y puede también sanarlo. Sin embargo, muchas personas tratan de practicar el método de la curación de un órgano o de una parte de su cuerpo, pero 10 o 15 minutos después dicen, oh, estoy empeorando, nunca me curaré, mi enfermedad es incurable. En consecuencia, esa actitud mental manifestada en tales declaraciones negativas neutralizará la afirmación positiva dicha previamente. Si el cirujano que cortó el apéndice vuelve a los pocos minutos y lo abre para ver cómo se halla, luego media hora más tarde vuelve y lo abre de nuevo, probablemente acabará provocando una septicemia. Del mismo modo, usted destruirá o impedirá su curación por medio del empleo de las afirmaciones negativas.
Debemos aprender a usar la fuerza del subconsciente que existe dentro de nosotros del mismo modo que se aprende a emplear la electricidad. El hombre controla la electricidad por medio de alambres, tubos y bulbos, usando su conocimiento de las leyes de la conductividad y aislamiento. Debemos aprender a conocer este tremendo poder, esta inteligencia interna y usarla sabiamente. Muchas personas comienzan a darse cuenta de la verdadera importancia del subconsciente en la vida de los negocios. Muchos lo están usando para lograr éxito y mejoramiento en distintos órdenes. Edison, Ford, Marconi, Einstein y muchos otros han empleado el subconsciente. Les fue dada la visión interior y el conocimiento para realizar sus objetivos en la ciencia, la industria y el arte. La investigación científica ha demostrado que la habilidad de poner en función los poderes del subconsciente ha determinado el éxito de todos los grandes investigadores científicos. Existe dentro de usted una tremenda dínamo y usted la puede usar. También se puede liberar por completo de la tensión y del sentimiento de fracaso, descubriendo al mismo tiempo una abundante energía propia que le permitirá vigorizar todas las partes de su cuerpo. Por ejemplo, Elbert Hubbard, célebre escritor y editor norteamericano de 1856 a 1915, declaró que las ideas más importantes le fluían cuando su cuerpo se hallaba sin tensión, en estado de relajamiento, trabajando en el jardín o cuando se paseaba. La razón es muy sencilla. Cuando la mente consciente se halla en estado de relajación, se manifiesta la sabiduría subconsciente. Existen a veces periodos de inspiración cuando la mente consciente se halla en completo estado de relajación. A menudo, por la noche, hemos luchado en vano con un problema, terminando por transferir el asunto al subconsciente, dándole la solución a la mañana siguiente. Este es el significado del viejo adagio: la noche es buena consejera. Si desea levantarse a las 7 de la mañana y le sugieres ahora al subconsciente, él lo despertará a las 7 en punto. Una madre puede estar al lado de la cuna de su niño enfermo y tal vez se duerma, pero antes de hacerlo sugiere al subconsciente que se despertará si sube la temperatura de su niño, o cuando llore. Puede desatarse una tempestad y se dormirá tranquilamente. No obstante, si el niño grita, la madre se despertará inmediatamente. Esta es una función simple del subconsciente. Capítulo 2. El subconsciente y la salud. Actualmente, la terapéutica mental suscita interés en todo el mundo. El hombre se está dando cuenta gradualmente de los poderes curativos del subconsciente. Es un hecho bien conocido que las diferentes escuelas obtienen curaciones bastante notables. La explicación está en la existencia de un principio curativo universal, es decir, el subconsciente y un proceso de curación, la convicción o fe. Esta es la razón por la cual Paracelso enunció esta gran verdad. Sea verdadero o falso el objeto de su fe, usted obtendrá, sin embargo, los mismos resultados. Se han realizado curas en varios santuarios del mundo, en Japón, India, Europa y el continente americano. Usted encontrará docenas de teorías ampliamente divergentes entre sí, cada uno con pruebas indudables de curaciones realizadas. Es evidente que tienen un principio fundamental común, independientemente del lugar y de los medios empleados. Solo existe un principio curativo: la fe o convicción. En primer lugar, debemos recordar la dualidad de nuestra mente. El subconsciente es siempre receptivo al poder de la sugestión. Además, aquel posee un dominio completo de las funciones, condiciones y sensaciones del cuerpo. Creo que todos los lectores de este libro se hayan familiarizados con el hecho de que los síntomas de casi toda enfermedad se pueden inducir en un sujeto por medio de la sugestión hipnótica. Un sujeto en estado hipnótico puede desarrollar una fiebre alta, congestionársela la cara o sufrir escalofríos de acuerdo con la naturaleza de la sugestión dada. En sesiones de hipnotismo se le dice al hipnotizado que está paralítico, que no puede caminar y entonces quedará imposibilitado para dar siquiera un paso. El dolor también se puede inducir en cualquier parte del cuerpo. Si sostiene una taza de agua fría bajo la nariz de un sujeto hipnotizado y le dice: esto está lleno de pimienta, huélalo,
El hipnotizado comenzará a estornudar. ¿Qué piensa usted que lo hizo estornudar? ¿El agua o la sugestión? Si una persona es alérgica a las rosas y usted coloca una flor sintética o un vaso vacío frente a tal persona hipnotizada, diciéndole que es una rosa, inmediatamente mostrará los síntomas habituales de la alergia. Esto indica que la causa de la enfermedad se halla en la mente. Por lo tanto, la curación de la enfermedad puede también producirse mentalmente. Sabemos que se obtienen curaciones notables por la osteopatía, la quiropráctica, la medicina tradicional y la medicina naturista, así como por las diversas religiones. Pero sostenemos que gran parte de tales curaciones se logran por medio de la mente. Ella es quien cura y eso se ha demostrado infinidad de veces. El médico venda la herida y dice, la naturaleza se encargará de curarla. La naturaleza indica la ley natural, la ley del subconsciente o instinto de conservación, que es la función del subconsciente. El instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Su instinto más fuerte es la más poderosa de todas las autosugestiones. Acabamos de ver cómo se puede provocar la enfermedad en el propio cuerpo o en el de otra persona, por medio de la sugestión, desafiando los instintos naturales. Es perfectamente natural y obvio que la sugestión, en armonía con la autosugestión instintiva, tendrá gran poder. Es más fácil mantener la salud y restaurarla que provocar la enfermedad. La fe que determina la curación es una cierta actitud mental, un estado de ánimo, una certidumbre interior, una espera de lo mejor. Por supuesto, para curar un mal orgánico es deseable, naturalmente, conseguir la convicción paralela del consciente y subconsciente. Sin embargo, ello no es esencial si la persona entra en un estado de pasividad y receptividad, relajando la mente y el cuerpo hasta llegar a un estado de somnolencia. He conocido personas que han negado completamente la materia y sus cuerpos, y sin embargo han logrado curas maravillosas. He conocido otros que decían que el mundo era real, que la materia era real y que sus cuerpos eran reales. Ellos igualmente se curaron de modo maravilloso. La verdad es que cualquier método, técnica o proceso que emplee y produzca un cambio de mentalidad y traiga una nueva atmósfera mental es suficiente y producirá resultados. La curación se debe al cambio de actitud mental o a la transformación de la mente. Paracelso dijo, sea falso o verdadero el objeto de su fe, usted obtendrá siempre los mismos resultados. Si usted cree que ciertas reliquias curan o en los poderes curativos de algunas aguas, obtendrá resultado gracias a la poderosa sugestión dada al subconsciente. Este produce la curación. El brujo, con sus brujerías, cura también por la fe. Cualquier método que le quite el miedo y la preocupación, llevándolo al terreno de la convicción y la esperanza, dará resultados benéficos. La verdadera curación científica por la mente se logra gracias a la función combinada del consciente y subconsciente dirigido científicamente. La razón es obvia cuando se sabe cómo funciona la mente. Si conseguimos que usted relaje su mente y su cuerpo, que se coloque en estado receptivo de quietud y pasividad, en que los sentidos objetivos se hallan parcialmente suspendidos y en descanso, habremos conseguido ponerlo en estado de somnolencia, momentos estos en el que el subconsciente es dócil a la sugestión. El sanador sugiere entonces al paciente con bellas palabras: la salud perfecta, una idea que se graba en el subconsciente. De ese modo el cliente se alivia inmensamente, alcanzando más tarde su curación. Quien alcanza esta cura no se halla obstruido por las autosugestiones antagónicas del paciente, proveniente de una duda objetiva sobre el poder curativo o la corrección de la teoría. En el estado de sopor en que se hace el tratamiento, la resistencia de la mente consciente se reduce a un mínimo y por lo tanto los resultados son positivos. Gran número de personas sostienen que si su teoría particular produce resultados es, por tanto, la correcta. Esto, como se explica en este capítulo, no puede ser verdad. Usted sabe que existen muchos tipos de curación. Mesmer y otros curaban alegando que enviaban cierto fluido magnético. Esto fue negado por quienes la calificaban de tontería, pues las curaciones se debían a la sugestión. Todos estos grupos de psiquiatras, psicólogos,
Osteópatas, quiroprácticos, médicos o creyentes religiosos se valen del poder curativo del subconsciente. Cada cual puede proclamar curaciones debidas a su teoría. El proceso de toda curación es la actitud mental definida y positiva, una certidumbre interna o un modo de pensar llamado fe o convicción. Infinidad de curaciones se deben a la espera confiada, actuando como sugestión poderosa en el subconsciente proporcionado el poder curativo. Una persona no se cura por un poder diferente del que curó a su vecino, aunque puedan tener teorías y métodos diferentes. Existe solo un proceso de curación y es la fe, y solo un poder curativo, el subconsciente. Elija la teoría y el método que prefiera. Puede tener la seguridad, si posee la fe o convicción, que obtendrá grandes resultados. En el periódico Los Angeles Examiner, hace algún tiempo John McDowell describió las pruebas realizadas en la Universidad de Redlands sobre la temperatura de la terapéutica de la curación. Bajo el título de los experimentos psicosomáticos revelan la fuerza de la oración. Escribe de modo siguiente: el Dr. William R. Parker, de 37 años, director de la clínica, reveló hoy por primera vez que la terapéutica de la oración ha dado resultados favorables y rápidos de un grupo de 20 enfermos afectados de artritis, tuberculosis, úlceras y de desórdenes del lenguaje. Estos pacientes consistieron en someterse a la terapéutica de la plegaria y a la terapéutica psicológica en grupo, aplicada regularmente en la clínica de la universidad, obteniendo progresos mayores que en otros grupos de pacientes regulares de esa clínica, dijo el Dr. Parker. Ejemplo: un paciente de úlcera en el estómago, sometido únicamente al tratamiento conjugado de la psicología y la plegaria, informó que habían desaparecido todos los síntomas de la enfermedad en 3 semanas. Un profesor de la Universidad de Redlands, afligido casi toda su vida con un tartamudeo severo que resistió varios años tratamientos muy rigurosos, hoy en día no muestra ninguna dificultad de expresión después de 6 meses de terapéutica de la plegaria. Otro maestro, forzado a retirarse hace un año a causa de una tuberculosis, se halla ahora de nuevo en un trabajo, curado aparentemente. El médico de este profesor, un especialista en tuberculosis, le hizo recientemente una prueba de esputos, dijo el Dr. Parker. La prueba resultó negativa y el médico estaba convencido de haber cometido un error. Realizó inmediatamente otra prueba y también resultó negativa. Parker, doctor en psicología, no en medicina, hace hincapié sobre la terapéutica de la plegaria, diciendo que no es una panacea milagrosa ni un cura-lo todo, sino el empleo científico de la plegaria con efectos sobre el subconsciente. La medicina psicosomática para el tratamiento de enfermedades, valiéndose del subconsciente, está dando los primeros pasos, habiendo obtenido maravillosos resultados para un sinnúmero de enfermedades, entre ellas las artritis, el asma, la fiebre del heno, la esclerosis múltiple, la tuberculosis y la alta presión arterial. Según la teoría psicosomática, muy discutida por la ciencia médica, tales enfermedades comienzan como desórdenes funcionales en el subconsciente y se convierten en enfermedades orgánicas, que los médicos tratan atacando los síntomas en vez de combatir las causas. La terapéutica de la plegaria, según el Dr. Parker, es una tentativa psicosomática para actuar las causas de estos desórdenes directamente en el subconsciente. 4 perturbaciones básicas de la personalidad se hallan en la raíz de todos los males del subconsciente, dijo el Dr. Parker. Son el miedo, el odio y los sentimientos de culpa e inferioridad. En los experimentos realizados en la Universidad de Redlands, estas dificultades básicas se descubren por una serie de experimentos psicológicos típicos practicados a los participantes en la prueba. Posteriormente, los pacientes se reúnen en sesiones de 90 minutos de duración, una vez a la semana, para discutir sus problemas. En estas reuniones, cada paciente recibe un sobre cerrado que contiene información sobre un aspecto negativo de su personalidad descubierto por las investigaciones. Una vez en su casa, el paciente abre el sobre y se entera de alguna faceta indeseable de su personalidad,
por medio de la oración diaria. Se le recomienda eliminar el defecto, basta que el grupo se reúne de nuevo. Existe una sola obligación. Cada paciente se obliga a rezar regularmente todas las noches antes de dormirse. Insistimos en la plegaria de ese momento, porque lo último que una persona piensa antes de dormirse es lo más susceptible de penetrar en el subconsciente, dijo el doctor Parker, quien experimentó primero sus teorías de la plegaria sobre sí mismo durante un ataque de úlceras que tuvo hace 3 años, añadiendo que la mayoría de los pacientes hay que enseñarles a orar. En la clínica aprenden la plegaria positiva, la importancia del amor al prójimo y un concepto elevado de Dios y del universo. Nuestras plegarias no son imploraciones de salud, facilitan la curación de la dolencia del paciente que desea eliminar de manera tan positiva y repetida, terminando la idea que penetrar profundamente en el subconsciente, llegando a convertirse en parte de esa persona. De tal manera, mediante la plegaria, los elementos destructivos dentro del subconsciente pueden ser atacados y vencidos, eliminando así las causas de la enfermedad física. En el Teatro Wilshire Evel, en donde me dirijo a un numeroso público todos los domingos, tenemos un periodo llamado el silencio que cura. La primera cosa que le pido al público es que relaje sus músculos y detenga sus pensamientos. Eso tiene por fin calmar la mente consciente a fin de introducir ideas nuevas de salud, paz, alegría y abundancia. En el subconsciente receptivo de los oyentes, quienes se impregnan de estos elementos positivos obtendrán una curación o una respuesta a sus plegarias. Esta es la acción cinética del subconsciente. Las numerosas cartas que recibo sirven de testimonio a los excelentes resultados obtenidos durante mis conferencias dominicales. Me gustaría hacer énfasis sobre unos cuantos factores importantes relacionados con el funcionamiento del subconsciente. Una señora me preguntó por qué al decirse a sí misma, no tengo dolor de cabeza, el dolor no se le iba. El subconsciente no acepta fácilmente esta contradicción. Acepta solo aquello que usted cree verdadero o lo supone posible. Si usted acepta mentalmente la posibilidad de la ejecución de su idea, el subconsciente cooperará. A fin de impresionar al subconsciente es preciso obtener esta cooperación. Si puede convencer al subconsciente que no tiene dolor de cabeza, él mismo entonces desaparecerá. Le sugerí este método. Declare, está pasando. Y repite esto una y otra vez, tranquila y pacíficamente. De ese modo podrá convencer mejor al subconsciente. Obtuvo resultados y le agregó algo. No se producirá más. Durante muchos años no volvió a sufrir ningún ataque de jaqueca de los que padecía frecuentemente. Antes esperaba los ataques todos los martes y los sábados por la mañana. Esa sensación de espera obraba como una autosugestión al subconsciente que puntualmente le hacía sufrir los dolores de cabeza en el tiempo especificado. Decía simplemente, es martes por la mañana, me va a dar el dolor de cabeza. Pero consiguió eliminar la sugestión negativa por el método que le sugerí. Y aquí otro ejemplo. Una joven muy inteligente vino hasta mí hace unos años diciéndome que sufría de psoriasis, que le atacaba el cuerpo y solo cedía por la aplicación de un ungüento, pero volvía en cuanto dejaba de usarlo. La joven no tenía resentimiento contra nadie, era muy religiosa y en apariencia perfectamente equilibrada. Hablando con ella, descubrí que vivía en constante sobresalto por temor que le repitiera la psoriasis. El miedo suyo era una sugestión muy fuerte para el subconsciente. Afirmaba 2 o 3 veces por día, estoy sana, soy pura, perfecta, mi piel es perfecta, estoy curada. No sucedió nada, pues cada vez que decía mi piel es perfecta, provocaba una lucha en su subconsciente. Algo le decía, no, tu piel no es perfecta. Otro ensayo le produjo resultados excelentes. Esta joven comenzó a decir durante 5 o 10 minutos 3 o 4 veces al día, estoy mejorando. Eso no provocaba ningún antagonismo entre el consciente y el subconsciente. Y como resultado la psoriasis desapareció para no volver. La enfermedad se dio al dejar de temer una recaída. Lo que más tememos acaba por sucedernos. La mente subconsciente le sanará, así que tenga fe en ello. La mente subconsciente conoce todos los procesos y funciones.
sabe más que la mente consciente acerca de cómo curarle y restaurarle un equilibrio perfecto. El subconsciente, llamado algunas veces el yo profundo, conoce su cuerpo mejor que los mayores sabios del mundo. Nunca trate de constreñir o forzar a la mente. Eso no quiere decir que si alguien manifiesta estoy sano y soy puro y perfecto, entonces no obtendrá resultados. Ciertamente puede obtenerlos, pero si ha logrado convencerse de ello, la fe y la creencia ciegas producen resultados debidos a la fe subjetiva del individuo. Un amigo psicólogo me dijo que uno de sus pulmones estaba infectado. Las radiografías y los análisis mostraron la presencia de tuberculosis por la noche. Antes de irse a dormir, afirmaba con toda calma: cada célula, cada nervio, tejido y músculo de mis pulmones están en este momento purificados, fortificados y sanos. Todo mi cuerpo ha sido restaurado al estado de salud y de armonía. Tales no fueron sus palabras exactas, pero representan la esencia de lo que decía. Un mes después se hallaba completamente curado, como se comprobó por una nueva radiografía. Le pregunté cómo funcionaba su método y me contestó: la acción cinética del subconsciente continúa durante el sueño. De modo que si le suministramos un buen material antes de dormirse, los resultados no se harán esperar. Esta fue una respuesta muy sabia, limitándose a sugerir la armonía y la salud, no mencionando nunca el nombre de su enfermedad. Le aconsejo vívidamente que cese de hablar de sus enfermedades o de mencionarlas por su nombre. Nuestros males se alimentan del temor y la atención que le dedicamos. Observe la actitud de mi amigo el psicólogo y libérese de los males como quien corta las ramas muertas de un árbol. Si usted constantemente nombra sus enfermedades y síntomas, por la ley de su propio subconsciente, sus imágenes mentales tenderán a tomar forma como las cosas que tanto temía. Una buena técnica para impresionar el subconsciente consiste esencialmente en inducirle a que acepte la demanda formulada por la mente consciente. Esta transferencia de función se realiza mejor en estado de somnolencia. Compenétrese de que en su mente profunda, en su subconsciente, residen la inteligencia y el poder infinitos. Piense con toda calma en lo que desea. Procure visualizar su deseo comenzando a realizarse a partir del momento presente. Sea como la niñita que tenía un catarro muy malo con la garganta hinchada y comenzó a repetir con firmeza: está pasando ahora, y pasó en menos de una hora. Emplee esta técnica con absoluta simplicidad e ingenuidad. Al servicio del subconsciente, usted no halla resistencia, no emplea la fuerza de voluntad. Se usa la imaginación y no la voluntad. Usted se imagina el fin del estado de liberación. En este proceso verá que el intelecto tratará de interponerse, pero persista manteniendo una fe simple, de niño, la fe que produce milagros. Imagínese libre del mal o del problema. Imagínese el ambiente emocional del estado de liberación que desea, pero evite cualquier complicación en el proceso. Cuanto más simple es el método, más rápidos serán los resultados. Recuerde que su cuerpo posee un mecanismo orgánico que dirige la acción recíproca del consciente con el subconsciente, o sea, el sistema nervioso voluntario, sistema cerebroespinal y el involuntario sistema simpático. Estos dos sistemas pueden funcionar por separado o en sincronización. El nervio vago une los dos sistemas en el cuerpo. Al estudiar el sistema celular y la estructura de órganos tales como los ojos, oídos, corazón, hígado, vejiga, etc., usted se dará cuenta de que poseen un sistema que les permite funcionar en conjunto, pudiendo recibir órdenes y ejecutarlas en forma deductiva mediante sugestión del cerebro, la mente consciente. Y aquí por qué el sistema pulmonar del psicólogo respondió a las sugestiones constructivas y positivas mencionadas en este capítulo. El propósito de este libro es aclarar los misterios del funcionamiento de la mente, a fin de conocer mejor de modo de operar en un estado de relajamiento. La mente subjetiva aflora a la superficie y comienza a trabajar según los patrones que le han sido sugeridos. La acción cinética de la mente se produce a través del nervio vago en el estado de somnolencia. El espíritu se libera de sus lazos materiales y de las limitaciones del tiempo y el espacio, reivindicando su libertad natural.
El doctor Ivan, discípulo de Kimbe, 1802-1866, padre de la metafísica moderna, era capaz de suspender la función de su propia conciencia, pero sin perder la noción del mundo exterior. Por iluminación interior examinaba a las personas y diagnosticaba sus enfermedades. La clarividencia era uno de los poderes del subconsciente que permitía a Kimball, al Dr. Evans y a muchos otros ver claramente la estructura interna del hombre, la naturaleza extensión de la enfermedad y sus causas, lo que era de gran importancia para curar a los enfermos. La explicación de la causa mental y emocional de las enfermedades constituía, en la mayor parte de los casos, la solución del problema. El procedimiento usual es como sigue. Primero, examinar el problema. Segundo, apelar después al subconsciente para que dé la solución. Tercero, mantener la convicción profunda de que todo se ha resuelto. No debilite su tratamiento diciendo, espero curarme o mejoraré. La estructura celular de su cuerpo seguirá fielmente cualquier programa impuesto por la mente consciente a través del subconsciente. Sus sentimientos son los que dominan. Cultive el sentimiento de la salud y la armonía de su cuerpo. Sea inteligente y conviértase en un vehículo de la infinita fuerza curativa del subconsciente. Las razones del fracaso son la falta de confianza y el excesivo esfuerzo. La sugestión subconsciente no debe hacerse hasta el momento de la convicción. Luego entréguese al descanso o relajamiento. Sálgase de sí mismo. Dígale a las situaciones y circunstancias, esto también pasará. Por medio del reposo impresionará al subconsciente, posibilitando el funcionamiento de la energía cinética desencadenada por la idea o sugestión, la cual pasará a convertirse en una realización concreta. Un estudio cuidadoso de un organismo unicelular nos muestra la complejidad del funcionamiento de nuestro cuerpo. Aunque el organismo monocelular no tiene órganos, da muestras de acciones y reacciones mentales que realizan las funciones básicas de movimiento, alimentación, asimilación y eliminación. Los descubrimientos del Dr. Alexis Carrel sobre el corazón de los pollos han demostrado que la vida funciona hasta en un organismo incompleto. El cuerpo del hombre es una imagen del funcionamiento de su mente. Nuestros poderes reales residen en el subconsciente, pues su alcance es infinito. Aprendemos lo que podemos sobre su modo de funcionar y de acuerdo con esto empleamos esos conocimientos. Mucha gente dice que existe una inteligencia que cuidará del cuerpo si no interferimos. Eso es verdad, pero la dificultad es que la mente consciente siempre interfiere con el testimonio de sus 5 sentidos basado en las apariencias externas, que nos colocan bajo el dominio de falsas creencias, temores y meras opiniones. Cuando el miedo, las falsas creencias y las opiniones negativas se registran en el subconsciente, condicionándolo psicológica y emocionalmente, a este no le queda otro camino sino actuar de conformidad con lo que le ha sido presentado. El yo subjetivo dentro de usted trabaja continuamente para el bien general, reflejando un principio innato de armonía universal. Estudia las obras de Edison, Carver, Einstein y muchos otros que, sin grado de instrucción, sabían cómo sacar del subconsciente tesoros de todo género. Dé a su fe una razón de ser, pues no llegará muy lejos si no cree en lo que no ve. No veo el amor, pero lo siento. No veo la belleza, pero noto sus manifestaciones. La fe subjetiva es a menudo más grande en el cuerpecillo de un poeta que en el cuerpo vigoroso de un boxeador. Nuestra gran falla es la falta de confianza en el poder del subconsciente. Aprenda a conocer este poder. ¿De qué le vale conocer un principito que usted es perfecto si no puede exteriorizar esa perfección? La autorrealización y el sentimiento son la única clave para obtener la curación. Sin embargo, el logro de resultados no prueba que su método sea seguro o científico. Conocí un hombre al que se le aconsejó, para desembarazarse de una verruga, que le diera 7 vueltas en torno a su cabeza a una pata de conejo. Creó en eso y la verruga desapareció. La pata de conejo no tuvo nada que ver. El éxito se debió a una ley mental. La fe y la aceptación mental fueron las causas y la desaparición de la verruga. El efecto: si usted se halla tenso y ansioso, el subconsciente es incapaz de ayudarlo. Una vez, un propietario de una casa discutía con un mecánico que le cobraba 200 pesos por repararle una caldera. El mecánico le contestó:
Le cobro 5 centavos por el tornillo que faltaba y 199 pesos con 95 centavos por saber dónde estaba el defecto. Del mismo modo, el subconsciente es el médico perfecto que sabe cómo curar cualquier órgano de su cuerpo o resolver algún conflicto emocional. Ordene su salud y el subconsciente lo establecerá. Pero recuerde que la condición primordial es el relajamiento físico y mental. Cálmese y lo logrará. No se preocupe de pormenores o medios. Confíe en el resultado final. Experimente la sensación del resultado feliz de su problema, totalmente solucionado, ya sea de salud, de finanzas o de empleo. Recuerda el bienestar que se siente después que uno se recupera de una enfermedad grave. No olvide que el sentimiento es la clave de toda demostración subconsciente. Su nueva idea debe ser sentida subjetivamente ya en su estado final, no en el futuro, como realizándose ahora mismo. Uno de los alumnos que asistió a mis conferencias sobre los milagros de su mente sufrió una grave enfermedad en los ojos. Se les enseñó la técnica de la escuela de Nancy. Escoja una pequeña frase o afirmación fácil de grabar en la memoria y repítala una y otra vez como una canción de cuna. Todas las noches antes de dormirse, este estudiante entraba en un estado mediático de somnolencia, inmovilizaba su atención y la enfocaba sobre su oculista. Se imaginaba que el médico estaba al frente a él y oía claramente, o imaginaba que oía a este decirle: se ha producido un milagro. Repetía esa frase seguidamente todas las noches, durante unos 5 minutos antes de dormirse. Al cabo de 3 semanas fue donde el oculista que le había examinado antes, y después de examinarle la vista dijo: esto es un milagro, ¿qué pasó? Simplemente, el enfermo había impresionado profundamente su subconsciente empleando al médico como instrumento, medio de convencimiento o de transmisión de idea. Gracias a la repetición impregnada de confianza y esperanza, consiguió grabar la idea en el subconsciente que poseía el poder de curarlos, dándonos otro ejemplo de los milagros de su mente. Capítulo 3. ¿Cómo dominar el alcoholismo? El alcoholismo es un enfermo mental cuya mente necesita atención. El bebedor crónico toma durante días, semanas y meses sin parar. Dice que el deseo de beber lo domina periódicamente. Es una víctima del hábito, porque los actos que lo llevan a la embriaguez se han repetido tan a menudo que se han establecido un prototipo subjetivo en su mente subconsciente. Como el alcohólico ya cedió anteriormente a su pasión, teme sucumbir una vez más, lo que contribuye a que incurra repetidamente en el mismo error, a causa de las sugestiones hechas al subconsciente. Es la imaginación la que lleva al bebedor a volver intermitentemente a la bebida. Las imágenes que se han impreso en su subconsciente comienzan a producir frutos. Se imagina una fiesta durante la cual se llenan y vacían vasos y se siente después de la sensación de bienestar, de alivio y de gozo que le produce el alcohol. Si da rienda suelta a su imaginación, se irá a un bar o comprará una botella. El bebedor emplea toda su fuerza de voluntad para vencer el hábito o maldición, como lo llama. Mientras más fuerza de voluntad emplea, más se hunde sin esperanzas en las arenas movedizas. El esfuerzo generalmente fracasa, provocando siempre lo contrario de lo que se deseaba. La razón de esto es obvia. La sensación de imposibilidad de dominar el hábito domina su mente. El subconsciente se halla siempre controlado por la idea dominante. El subconsciente aceptará siempre la más fuerte entre dos ideas contradictorias. El camino del menor esfuerzo o el método de la pasividad es, por tanto, el mejor. El primer trago enciende la mecha, lo cual es causado por una tendencia o necesidad establecida por el hábito en el subconsciente. Existe la ley de esfuerzo inverso, divulgada por la Escuela Francesa de Terapéutica en 1910, que consiste en lo siguiente: cuando su deseo y su imaginación estuvieran en conflicto, la imaginación triunfa siempre. Por ejemplo, usted oirá a un alcohólico decir: hice muchísimos esfuerzos, empleé toda mi fuerza de voluntad. Tiene que darse cuenta dónde está su error. Así es como empieza a dominarle el hábito. Si a usted, por ejemplo,
le piden que camine sobre una tabla colocada en el suelo, ¿lo haría sin vacilar? Ahora, supongamos que esa misma tabla sea colocada entre dos paredes a una altura de 10 metros. ¿Lo haría entonces? Su deseo chocaría con la imaginación, el miedo a caer, la idea dominante triunfará. Su esfuerzo, deseo, voluntad de andar sobre la tabla serían invertidos, reforzándose la idea de fracaso. Si una persona dice, deseo abandonar el alcohol, pero no puedo, es posible que desee dejarlo, pero mientras más esfuerzo hace, menos puede dominar el hábito. Nunca intente forzar el subconsciente a aceptar una idea ejerciendo sobre él mismo la presión de la fuerza de voluntad. Tales tentativas fracasarán siempre, pues el subconsciente acepta la idea dominante en el caso de que existan dos propuestas contradictorias. Es el caso típico del individuo que no tiene un centavo y dice solemnemente soy rico. En la mayoría de los casos solo servirá para hacerlo más pobre. La razón es que su creencia en la pobreza es mayor que su creencia en la abundancia, de modo que se está sugiriendo más pobreza cada vez que repite soy rico. Esto ilustra la ley del esfuerzo inverso, que da resultados totalmente opuestos a lo que había deseado. Para usar el subconsciente en la curación del alcoholismo, usted debe obtener su cooperación. El subconsciente aceptará sus sentimientos, sus creencias o sus convicciones. Usted debe evitar el conflicto que surge en la mente al emplear la técnica que reduce el esfuerzo a un mínimo, entrando en un estado de somnolencia y entorpecimiento en el que la mente consciente reposa y no interfiere. Y la escuela francesa señaló en 1910 que los momentos que anteceden al sueño eran los mejores para impregnar el subconsciente, esclareciendo que la hora de mayor rendimiento de este es justamente antes de dormirse y luego al despertarse. En estos periodos no están presentes los pensamientos negativos que tienden a neutralizar un deseo y obstruir su aceptación por el subconsciente. Y aquí un método simple que empleó una víctima del alcoholismo crónico durante 40 años. Le escribí lo siguiente: siéntese cómodamente, relaje su cuerpo y permanezca quieto antes de entrar en un estado de somnolencia. Acto seguido repita tranquilamente y con toda la calma, una y otra vez, como si fuera una canción de cuna: estoy completamente libre de este hábito. La sobriedad y la paz mental reinan en mí. Repita eso lentamente, con amor, lentitud y alegría durante 5 o 10 minutos antes de dormirse y al levantarse. Al cabo de 3 semanas, perdió todos los deseos de beber, pues cada vez que repetía esas frases, aumentaba su valor emocional. Cuando tenía ganas de tomar, se repetía a sí mismo la fórmula en voz alta y por ese medio indujo al subconsciente a adoptar la idea, consiguiendo curarse. Recuerde haber tratado hace algunos años un alcohólico en Rochester, New York, que me dijo: no había tomado una gota durante 6 meses y me estaba felicitando a mí mismo. Todos mis amigos me daban palmaditas en la espalda, elogiando mi maravillosa fuerza de voluntad. Luego agregó: un deseo incontrolable se apoderó de mí y hace 2 semanas que me he estado emborrachando. Esto le había sucedido varias veces a esa persona. El esfuerzo de la voluntad dominaba temporalmente su deseo, pero su lucha continuaba para suprimir el hábito, empeoraba las cosas. Los fracasos repetidos le convencieron de que era impotente para controlar el deseo u obsesión que le asaltaba. Esta idea de su impotencia operaba, por supuesto, como una poderosa sugestión al subconsciente, aumentando su incapacidad y volviéndole a la vida un infierno. Le enseñé cómo armonizar la función de la mente consciente con la del subconsciente, pues cuando las dos cooperan, las ideas o deseos se realizan con prontitud. Su razón admitía que si había sido condicionado negativamente, podía hacerlo también positivamente. Su mente aceptó la idea de que podía triunfar. Dejó de pensar en el hecho de que era impotente para vencer el hábito. Además, comprendió claramente que no existía ningún obstáculo para su curación, excepto sus propios pensamientos. Por tanto, no hay lugar para un gran esfuerzo mental o tentativas de coerción. El uso de la fuerza presupone que existe una oposición. Cuando la mente se concentra en los medios de vencer un problema, no se preocupa de los obstáculos en sí. La persona a la que me refiero se puso a practicar un método para relajar el cuerpo, sumiéndose en un estado meditativo y de somnolencia, para después llenar la mente con el cuarto cuadro de objetivo buscado.
sabiendo que el subconsciente procuraría realizarlo de modo más fácil. Se imaginó que su hija lo felicitaba por su triunfo, diciéndole: papá, es una felicidad tenerte en casa. Había perdido el contacto con su familia por culpa de la bebida. No le permitían visitarla y su esposa no le hablaba. Regular y sistemáticamente se sentaba a meditar del modo señalado. Cuando su atención comenzaba a divagar, la traía de nuevo al punto de partida, contemplando el cuadro mental de su hija con su sonrisa y su voz y la escena de su propia casa. Todo esto fue un reacondicionamiento total de su mente, un proceso gradual. Mantuvo este proceso con perseverancia, sabiendo que tarde o temprano lograría impregnar su subconsciente con la imagen mental. Yo le había dicho que su mente consciente era como una cámara fotográfica de la que el subconsciente era la película en la cual registraría la impresión de la imagen. Esto le impresionó profundamente. Su único propósito era impresionar la imagen mental y revelarla en su mente. Así como una película se revela en la oscuridad, también la imagen mental se revela en el laboratorio del subconsciente. Compenetrado de que su mente consciente era la cámara, no hizo ningún esfuerzo y en consecuencia no se produjo ninguna lucha mental. Ajustó tranquilamente su pensamiento y enfocó toda la atención en la escena imaginada, absorbiéndose en su realidad como una esponja que se empapa de agua. Es una especie de absorción mental en la que usted se identifica completamente con la imagen. Algunas veces usted se absorbe tanto en la lectura del periódico que no oye la voz de una persona que le habla. La persona citada se sumergió en esta atmósfera mental, repitiendo su frase con frecuencia, convencido de que curaría. Cuando sentía el deseo de beber, sabía que era su imaginación con lo que tentaba de nuevo. Borraba esa escena y cambiaba la película, por así decirlo. Visualizaba a su hija, sentía su abrazo y oía su voz. El secreto de su éxito era la confianza con que esperaba haber hecho realidad lo que se estaba imaginando. Si viera su timón, su pensamiento da por resultado un cambio en la dirección de su barco. Familiarícese con esta infinita reserva de energía y de poder curativo que existe dentro de usted y que es la mente subconsciente. Si es un alcohólico, admítalo, no le saque el cuerpo al asunto. Mucha gente sigue enviciada en el alcohol porque se niega a admitirlo. Su mal es una inestabilidad, un miedo interno. El alcohólico rehúsa afrontar la vida y trata de escapar de sus responsabilidades por medio de la bebida. La cosa interesante de los alcohólicos es que no tienen fuerza de voluntad, aunque piensan que la tienen y alardean de ello. El bebedor habitual dice con entusiasmo: no tomaré más un trago en mi vida, pero carece de fuerza interior para apoyar sus palabras porque no sabe dónde localizar esa fuerza. El alcohólico vive en una prisión psicológica construida por él mismo y se halla bloqueado por sus creencias, opiniones, costumbres e influencias ambientales. Es como la mayoría de la gente, una criatura de hábito forzado a vivir en una forma determinada. El alcohólico necesita forjarse unidad de paz y libertad, de modo que esa imagen impresione su subconsciente. Este, que es todopoderoso, lo liberará del deseo de beber. Y ahí en adelante, el alcohólico que ya ha llegado a comprender cómo trabaja su mente puede prometer con plena conciencia: no tomaré jamás una gota de alcohol, y probarse a sí mismo que cumple lo prometido. El subconsciente se halla condicionado por las creencias y hábitos. Si el alcohólico tiene un fuerte deseo de liberarse del hábito, ya anda a medio camino de la curación. Cuando sus ganas de dejar el hábito son mayores que las del continuarlo, no le dará mucho trabajo lograr la libertad completa. El alcohólico debe reacondicionar su mente. Siempre existen medios de hacerlo. Cuando usted piensa bien, ocurre el bien. Cuando usted piensa mal, ocurre el mal. Estos son ejemplos simples de la ley de la mente. La persona que vive cavilando sobre la tristeza y el desastre solo atraerá desastres y tristezas. El que tiene esperanzas de paz y prosperidad será feliz y tendrá buen éxito. El conocimiento de las posibilidades que presentan estas leyes de la mente es fuente de nueva inspiración y nuevas convicciones. El alcohólico aprende que la mente amplia cualquier pensamiento que se fije durante un tiempo.
Si el alcohólico llena su mente con el concepto de libertad, libertad del hábito y paz espiritual, fijando con insistencia su atención en ese sentido, acaba por generar sentimientos y emociones que gradualmente producirán el concepto de paz y libertad. Cualquier idea que consigamos transformar en emoción es aceptada por la mente subconsciente y se realiza. El alcohólico debe darse cuenta de que algo bueno puede surgir de su sufrimiento. Debe comprender que no ha sufrido en vano y compenetrarse de la idea de que no vale la pena seguir padeciendo. Continuar encharcando en el vicio solo le producirá la decadencia y deterioración física y mental. Empiece ahora a decir a la tentación no. Recuerde que el poder subconsciente vendrá en su ayuda. Aunque sobrevenga la melancolía y el temor, imagínese la satisfacción, alegría y libertad que le esperan. Este es el principio de la ley de la sustitución. Su imaginación lo arrastró a la bebida. Permita ahora que lo lleve a la libertad y a la paz mental. Naturalmente sufrirá un poco, pero es para un propósito constructivo. Ese sufrimiento tendrá que ser soportado como el de una madre cuando va a dar a luz un niño. El resultado obtenido será como un hijo generado por la mente. A usted le controlan sus pensamientos, sépalo o no. Conociendo ya el hecho de que su subconsciente acepta sin vacilar los pensamientos que usted le imprime, puede empezar ahora a controlar su vida, disciplinando su mente por medio del pensamiento constructivo y armonioso. Una vez leí un artículo sobre Goethe, quien era propenso a sostener conversaciones imaginarias con sus amigos, en calma y tranquilo. Se imaginaba que uno de sus amigos le respondía del modo que quería, con gestos y tono de voz característicos. Así resolvía muchos de sus problemas. Usted puede hacerlo lo mismo. Muchas personas me han preguntado cuáles son las razones que la llevan a beber en exceso. Por supuesto, existen varias razones. Puede ser por vivir en constante resentimiento con la esposa, con el inadecuado trabajo o con su jefe. También que ella esté celosa o tenga un complejo, bien de inferioridad o de rechazo. He descubierto en el tratamiento de muchos alcohólicos que les domina un profundo complejo de culpa. Recuerdo de un hombre casado, padre de 4 niños, que mantenía otra mujer con la que vivía secretamente durante sus viajes de negocios. Enfermo, nervioso, irritable, de mal humor, no podía dormir sin drogas. Sufría de dolores en varios órganos, cuyos orígenes jamás pudieron ser diagnosticados por los médicos. Cuando le conocí era un alcohólico inveterado. La razón de sus borracheras periódicas era un profundo e inconsciente sentimiento de culpabilidad por haber violado el viejo código de la moral, y eso le atormentaba mucho. Los principios de la religión en que se había educado se hallaban arraigados profundamente en su subconsciente. Bebía en exceso tratando de cicatrizar la herida de su culpabilidad. Algunas personas necesitan ciertas drogas para aliviar los dolores intensos. Bebía alcohol para aliviar los dolores morales que le acometían, pero en el fondo solo añadía leña al fuego. Después de escuchar la explicación de cómo funcionaba su mente, examinó su problema y lo afrontó, diciendo abandonar su doble juego. Se dio cuenta que bebía para huir de la realidad que le atormentaba. Comprendió que la causa secreta alojada en el subconsciente tenía que ser erradicado para lograr la cura de su mal, y así fue. Cuando empezó a encarar su problema a la luz de la razón, los obstáculos se dispararon. Comenzó a emplear el siguiente tratamiento 3 o 4 veces al día. Mi mente está llena de paz, serenidad y equilibrio. Dentro de mí reposa el poder infinito. No temo nada del pasado, el presente o el futuro. La infinita inteligencia guía mis pasos y me dirige en todas las ocasiones. Afronta ahora cualquier situación con fe, calma, seguridad y confianza. Estoy ahora completamente libre del hábito. Mi mente está llena de paz interior, libertad y alegría. Me perdono y me siento perdonado. La paz, la sobriedad y la confianza reinan supremas en mi mente. Repetía lo anterior frecuentemente con plena conciencia de lo que hacía y por qué lo hacía, sabiendo que tal oración le daba la dosis de fe y confianza que necesitaba. Al repetir estas palabras en voz alta, lentamente, con amor y convicción, vio cómo las imágenes correspondientes se iban grabando poco a poco en su subconsciente.
Tal como semillas sembradas en terreno fértil, florecerían y fructificarían sin demora. Descubrió que el subconsciente era como un jardín que le daría una cosecha maravillosa si sembraba buenas semillas. Se concentró en estas verdades que penetraban en su ser interno. La vibración curativa de esas palabras llegaba al subconsciente y destruía todos los patrones mentales negativos que lo atormentaban. Así como la luz disipa la oscuridad, los pensamientos positivos destruyen los negativos. Se convirtió en otro hombre en cosa de un mes. Todos saben, por supuesto, que las más variadas disculpas y excusas serán invocadas sobre las razones que tienen para beber. Hay quienes echan la culpa a alguna tragedia doméstica y otros a una crisis en su vida, falta de dinero o educación. La verdadera razón es el pensamiento negativo que resulta de un desajuste emocional. Como un hombre piensa en su corazón, así es. La palabra corazón, repetimos, es una antigua palabra que significa el subconsciente. Podemos decir en lenguaje llano, en todos los aspectos de tu vida, serás lo que pienses y sientas. Emerson decía, un hombre es lo que piensa todo el día. Esta es la respuesta y toda la historia. La causa reside en usted, en sus pensamientos habituales, en su actitud mental y en sus reacciones. El adicto al alcohol está tratando de escapar de alguna sensación de coacción o restricción subconsciente. En otras palabras, al alcohólico le falta confianza y seguridad. En cierta ocasión le dije a una mujer a quien yo aconsejaba que no le diera más dinero a su hijo, pues él lo gastaba todo en la bebida, con lo cual solo estaba contribuyendo a su mal. Oh, me respondió, él se arrodillaba, besa mis manos y jura que no probará una gota más de licor. Le creo, luego le doy el dinero. Pasé algún tiempo demostrándole que el joven no solo carecía de fuerza de voluntad, sino que sus declaraciones carecían de fundamento. Las promesas eran vanas, no tenían fuerza moral para cumplirlas. En otras palabras, no sabía ni dónde residía la fuerza ni cómo localizarla. Me trajo al joven a regañadientes, con el alegato habitual de no ser un alcohólico. Le dije que se dejara de tonterías y admitiera el hecho abiertamente en vez de tratar de sacarle del cuerpo. Ese es el primer paso de la curación. Muchos siguen siendo alcohólicos porque niegan que lo son. Este muchacho se estaba condenando a sí mismo al decir no valgo nada. El alcohol lo transportaba a un mundo de ilusión pasajera, donde su imaginación mórbica reinaba por unos momentos. Esto le daba un falso sentido de confianza y una autosuficiencia momentánea. Admitió perder el control después del primer trago, bebiendo hasta caer inconsciente. La razón de estos casos es obvia. El control mental se anula debido al patrón subconsciente grabado en la mente durante un largo periodo. Y ese patrón constituye una vida inmutable como los rieles sobre los que se mueve. Un tren. Había establecido unos rieles imaginarios en su mente sobre lo que se desfilaban imágenes de parrandas, vasos llenos e imágenes asociadas con sensaciones de gozo y triunfo. El primer trago servía de su sugestión para otro y otros hasta caer inconsciente. Había subjetivado una creencia sobre la necesidad del alcohol, aplicando al subconsciente la ley de la compulsión, pues al tomar el primer trago se veía compelido a tomarse otro. Este joven repetía lo que dicen todos los alcohólicos: si no me tomo el primer trago, todo va perfectamente. Pero desde el momento en que me tomo el primero, pierdo el control. La razón de este primer trago produce una reacción del subconsciente, en el caso del alcohólico. A causa del acontecimiento producido por el viejo hábito, le hace decir, bébete otro, bébete otro. Sus creencias y recelos subconscientes gobiernan y controlan la conducta y sus inmediatas reacciones. El hombre se halla limitado por sus creencias, opiniones e influencias del medio en que vive. Está condicionado para reaccionar de cierto modo. La vida está tratando siempre de expresarse a través del hombre. Los deseos de una posición sólida, de la paz mental, de la abundancia y la seguridad son necesidades cósmicas que residen dentro de todos los hombres. Existe la ley de la mente. Cuando es comprendida, permite al hombre realizar todos sus deseos. La causa de todas las confusiones, conflictos y problemas del mundo es el fracaso del hombre en realizar los deseos de su corazón. Muéstrele al hombre los poderes de su propio subconsciente. Dígale que si se imagina el objetivo alcanzado,
sintiéndole subjetivamente y permaneciendo fiel a su ideal, el subconsciente promoverá la realización de sus anhelos. Aquellos que intentan sofocar sus deseos tienen realmente un impulso consciente de autoanulación. Cuando el hombre comienza a descubrir la existencia de un poder más fuerte que él mismo, alojado en las propias profundidades de su inconsciente, se halla en el camino de la salud, la felicidad y la paz mental. No hay nada nuevo sobre el concepto siguiente, tan viejo como la civilización. Lo hallamos en la sabiduría más antigua de que disponemos. Dice: como un hombre se imagina y siente, así es. Técnica a seguir. Primera frase: cálmese. Inmovilice los engranajes de la mente. Entre en un estado pasivo de somnolencia. En este estado de relajamiento, placidez y receptividad, usted se prepara para la segunda fase. Segunda fase: escoja una frase breve que se pueda grabar fácilmente en la memoria y repítale una y otra vez como una canción de cuna. Técnica de la escuela Nancy. Empiece la frase: ahora tengo paz mental, soy sobrio y estoy agradecido. Para que la mente no se distraiga, repita la frase en voz alta o esboce su pronunciación con sus labios y lengua repitiéndola mentalmente. Esto permite y ayuda a grabarlo en el subconsciente. Hágalo por 5 minutos o más, de modo que se produzca una profunda reacción emocional en el subconsciente. Es maravilloso el resultado. Tercera fase: antes de dormirse, practique el método de Goethe. Luego de cerrar los ojos y ponerse en un estado de relajamiento y paz, visualice un amigo querido frente a usted diciéndole: felicitaciones. Usted debe ver la sonrisa y oír la voz de su interlocutor mental, tocarle la mano y la cara, sentirlo en toda su realidad y vida. La palabra felicitaciones implica libertad completa. Óigala una y otra vez hasta que usted logre la reacción que satisface y alivia. La técnica anterior es un buen procedimiento psicológico, un medio excelente para comunicar una idea al subconsciente. Usted sabe que irá a donde ponga la mira, muy al contrario del que sueña despierto sin creer en la posibilidad de la realización de su idea o deseo. Este es un simple soñador. El pensador científico se imagina el objetivo realizado, la victoria. Ve realizarse, volverse concreta su visión y mantiene todo el tiempo su fe en la consecución del objetivo, imaginándolo y sintiéndolo. Sabe que posee los medios para la cristalización de sus deseos. Cuando el miedo toque a su puerta, cuando la duda, la preocupación y la ansiedad traten de penetrar en su mente,